Bueno, en esta clase vamos a continuar con dinámica, pero vamos a hacer un paréntesis para explicar la diferencia que hay entre dos términos que comúnmente se utilizan como sinónimo, que son peso y masa, o masa y peso. Coloquialmente usamos peso y masa como si fuera lo mismo y son dos cosas diferentes. Para explicar esa diferencia, primero vamos a conocer qué es la gravedad. La mayoría lo conoce, pero vamos a hacer un repaso. La gravedad es una fuerza con la que la Tierra atrae todos los objetos perpendicularmente hacia ella. Eso hace que si yo dejo un objeto o suelto un objeto, ese objeto vaya hacia la Tierra. Porque nos podríamos preguntar, ¿por qué no va hacia arriba o hacia un costado o hacia el otro? ¿O queda ahí? Porque si ustedes ven cualquier video del espacio donde no hay gravedad, van a ver que los astronautas dejan un objeto en algún lado y ese objeto queda ahí. No va hacia abajo como la Tierra. ¿Por qué? Porque en el espacio no hay gravedad. Entonces, la gravedad es la fuerza con que la Tierra atrae todos los objetos hacia ella. También se la conoce como aceleración gravitacional o aceleración de la gravedad y se representa con la letra G minúscula. Ese valor de la gravedad varía con los distintos planetas que después vamos a ver, pero la Tierra varía con la latitud, o sea, la ubicación, y con la latitud del lugar donde está el objeto. En el Ecuador, el valor de la aceleración de la gravedad es de 9,78 metros sobre segundo al cuadrado. En los polos es de 9,83. Y después va a ir variando según donde esté ubicado. También varía con la altura. A medida que la altura va aumentando con respecto a la Tierra, este valor de la gravedad va a ir disminuyendo. A fin de realizar los problemas o para hacer más fácil los cálculos físicos, se utiliza como promedio de la gravedad del planeta 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, ahora vamos a tratar de entender cuál es la diferencia entre peso y masa. Yo les dije son dos cosas totalmente diferentes. Vamos a empezar por la masa. La masa es la cantidad de materia que constituye un cuerpo. Todos los cuerpos están constituidos por materia. La materia que constituye un cuerpo, eso es la masa. Y la masa va a ser la misma en cualquier lugar donde se encuentre. En cualquier cuerpo celeste, hablo de cualquier planeta, de cualquier satélite, la masa va a ser la misma. En el espacio donde esté ese cuerpo, su masa va a ser la misma. La unidad de medida es el kilogramo y se mide con una balanza de dos platillos. Todos conocen esa balanza de dos platillos. Con esa, por comparación, podemos medir la masa. El peso es una fuerza. Es la fuerza que ejerce la gravedad sobre la masa. O sea, una masa sometida a la acción de la gravedad va a ser el peso. Fíjense, la fórmula para calcular el peso es masa por gravedad. O sea que la masa sometida a la acción de la gravedad va a ser el peso. En el espacio donde no tenemos la gravedad, donde la gravedad es cero, cualquier peso multiplicado por una masa va a ser cero. ¿Y a qué se debe? ¿Cómo peso cero? Sí, porque el concepto de peso en el espacio no existe, porque no hay gravedad. Por eso los cuerpos flotan. Si yo me subo arriba de una balanza, ustedes van a la farmacia, se suben en la balanza, ¿y qué pasa?
la Tierra los atrae sobre el platillo de la balanza, ejercen una fuerza sobre el plato de la balanza y esa fuerza es la que mide la balanza. Pero si ustedes van al espacio y tienen una balanza y se suben a la balanza, no van a ejercer fuerza sobre ella. La balanza no va a marcar nada. No les va a marcar el peso porque el peso no existe. El peso se mide con un dinamómetro. Un dinamómetro es una balanza, algunos se deben acordar, que usan, por ejemplo, los verduleros por la calle, que es un aparato que se cuelga y uno pesa, engancha ahí lo que quiere pesar y marca. Eso es un dinamómetro. Si no, lo buscan en internet. Bien, dijimos que la masa no cambiaba, era la misma en cualquier lugar del universo. En cambio, el peso sí. El peso va a ir variando dependiendo de la latitud, de la altitud y el lugar donde se encuentre. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho antes que la gravedad iba variando. Entonces, al variar la gravedad, si yo multiplico la masa, que va a ser la misma en todos lados, por distintas gravedades, voy a tener distintos pesos. Fíjense, en la Tierra dijimos que la gravedad es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. En la Luna, la gravedad es de 1,6 metros sobre segundo al cuadrado, aproximadamente 6 veces menos que en la Tierra. Por eso, si yo tengo una masa de 1 kilo, en la Tierra o en la Luna, la masa va a ser la misma, pero el peso no. En la Luna, el peso va a ser 6 veces menor que en la Tierra, de la misma masa. O sea, una persona que aquí en la Tierra pesa 100 kilos, en la Luna va a pesar 6 veces menos. Siempre hago el mismo chiste de los gorditos a la Luna. ¿Por qué? Aquellos que quieren adelgazar van a la Luna y van a pesar 6 veces menos. Entonces, diferencias, muchas. El peso es una fuerza. ¿Qué fuerza? La de la gravedad. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. La masa es la misma en todo lugar donde se encuentre. El peso no va variando. Mismo en la Tierra, como yo les dije que la gravedad variaba en distintos lugares, la diferencia de peso también va a ser. La misma persona va al polo o va al ecuador y va a pesar distinto. Poca es la diferencia, pero va a pesar diferente. Y si se va a un lugar alto, va a pesar menos también. Esa es la diferencia que hay. Y las dos unidades. La masa se mide en kilogramos y el peso se mide en kilogramos fuerza. Esa flechita que yo puse acá arriba me indica que este kilogramo se llama kilogramo fuerza y es la unidad de peso. No confundir con la unidad de masa, que es kilogramo solo. Y la del peso es kilogramo fuerza. Bueno, yo les dije que la fuerza se medía en kilogramos fuerza, que es lo que ustedes conocen, ¿no? O sea, el peso se medía en kilogramos fuerza. Pero ¿el peso qué es? Una fuerza. La fuerza con que la Tierra nos atrae. Y dijimos que la medíamos en kilogramos fuerza. ¿Qué es lo que ustedes van a la balanza y dicen, yo peso 100 kilogramos? En definitiva, para la física son 100 kilogramos fuerza, no kilogramos masa. Y la masa se mide en kilogramos masa. Bien, pero para la física usamos dos unidades diferentes para fuerza y masa a estas, que son las siguientes. ¿Y de dónde provienen esas unidades? Bueno, de las leyes de Newton y de lo que vimos hasta ahora. Según la segunda ley de Newton, la aceleración era directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Yo les puse esta fórmula, aceleración, fuerza sobre masa. Si de aquí despejamos fuerza, masa que está dividiendo pasa aquí multiplicando, o sea que me queda que la fuerza es masa por aceleración. Si yo mido la masa, como dijimos acá en kilogramos, y la aceleración
como ya hemos visto, en metros sobre segundo al cuadrado, como lo vimos en cinemática, la multiplicación de estas dos unidades me va a quedar kilogramo por metro dividido segundo al cuadrado. Y eso, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, va a ser una unidad de fuerza que se la llama Newton y se representa con la N mayúscula. O sea que vamos a empezar a medir la fuerza ahora y el peso, porque dijimos que peso y fuerza son sinónimos, en Newton y en kilogramos fuerza. De la fórmula que vimos en el video anterior, que el peso era igual a la masa por la gravedad, vamos a despejar masa. Gravedad que está aquí multiplicando pasa dividiendo, o sea que me va a quedar que masa es peso sobre gravedad. Si yo mido el peso en kilogramos fuerza, como habíamos visto anteriormente, y la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado, la división de estas dos cosas me queda kilogramo por segundo al cuadrado sobre metro. Y eso va a ser la unidad de medida de la masa, que se la llama UTM. UTM. ¿Qué quiere decir UTM? Unidad técnica de masa. Quiere decir que voy a medir la masa, aparte de kilogramo masa, en UTM. ¿Qué es UTM? Es kilogramo por segundo al cuadrado sobre metro. ¿Qué es Newton? Es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Estas dos unidades para fuerza y para masa la vamos a utilizar junto con estas dos para resolver los problemas de dinámica. Hay una relación entre Newton y kilogramo, y es la siguiente. Un kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton. ¿Cuánto pesa entonces una persona que va a la balanza y pesa 100 kilogramos fuerza? Bueno, si un kilogramo son 9,8 newton, 100 kilogramos son 9,8 por 100, 980 newton. O sea que yo puedo decir que una persona pesa 100 kilogramos o pesa 980 newton y es el mismo peso, en dos unidades diferentes, pero es el mismo peso. 100 kilogramos fuerza y 980 newton es el mismo peso. Estas unidades las vamos a usar ahora en los problemas que vamos a ir resolviendo en esta parte de la materia. Bueno, vamos a comenzar los problemas con un problema teórico donde vamos a aplicar las tres leyes de Newton en algo que lamentablemente, ¿no?, todos conocemos como es el choque de un auto. No se asusten, en esta parte no van a ser ustedes problemas, los problemas vamos a comenzar en la próxima clase. Esta es una clase más teórica para poder introducirnos después en la parte de problemas. El planteo es el siguiente: supongamos un automóvil cuya masa es de 1200 kilogramos, masa, que marcha a una velocidad de 60 kilómetros por hora y choca contra una pared. Como consecuencia del impacto, el auto va a sufrir una desaceleración. ¿Por qué? Porque viene a 60 kilómetros y pasa a 0. Desacelera, disminuye su velocidad en forma intempestiva, de 60 a 0 en un instante. O sea que eso va a provocar una aceleración negativa, una desaceleración de menos, dice, 450 metros sobre segundo al cuadrado. Esto tiene que ver con lo que vimos en la unidad anterior, ¿no?, de cinemática. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza que actúa sobre el auto durante el choque? Fíjense que hace ya muchos años se impuso la necesidad de usar el cinturón de seguridad. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, en principio a la inercia, porque se acuerdan cuando vimos la ley de inercia, yo les había dicho,
si vamos en un colectivo, el colectivo va a 60 kilómetros por hora y frena, nosotros vamos a seguir por inercia a esa velocidad. Lo que nos queda es agarrarnos, fijarnos con los zapatos al piso y agarrarnos para que no sigamos por efecto de la inercia y nos choquemos contra lo que tenemos adelante. Para calcular la fuerza con la que actúa el auto en el momento del choque, vamos a utilizar la fórmula del principio de masa, que decía que la aceleración era igual a la fuerza dividido la masa. Ya lo vimos en los videos anteriores. Si yo de aquí despejo fuerza, masa que está dividiendo pasa aquí multiplicando, entonces me queda que fuerza es igual a masa por aceleración. Y ahora reemplazo. La masa del auto es de 1200 kilogramos y la aceleración que sufre es negativa de menos 450 metros sobre segundo. ¿Qué voy a calcular con esto? La fuerza. La fuerza del impacto del auto contra la pared. Multiplico estas dos cosas y el resultado numérico es de menos 540.000. ¿Y qué unidad me queda? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y yo les dije que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado era igual a newton. Está en la parte anterior del vídeo. O sea que la fuerza con la que choca el auto sobre la pared es de menos 540.000 newton. Ahora, como está en newton, ustedes dirán, ¿y eso es mucho? ¿Es poco? ¿Cuánto es? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar los newton a kilogramos fuerza. Y entonces habíamos dicho que 9,8 newton era un kilogramo fuerza. Y vamos a hacer una regla de 3. Si 9,8 newton es un kilogramo fuerza, 540.000 newton es, y hago por este video, esto se ve más o menos en el tercer grado de la escuela primaria. O sea, 540.000 newton por un kilogramo dividido 9,8 newton. Newton con newton se me va y me queda kilogramo. Esto dividido esto me va a dar 55.102 kilogramos. Ahí ya me doy cuenta, son 55 toneladas de fuerza que impactan el auto a esta velocidad y con esta masa contra la pared. Pero ¿por qué acá la fuerza me da negativa? ¿Qué me indica? Bueno, es lo siguiente. Este signo menos señala que la fuerza está dirigida en sentido opuesto del movimiento. O sea que esta fuerza es, si el movimiento es para allá, es en este sentido, la de aquí arriba. Pero, debido a esta fuerza, ¿qué va a pasar? Bueno, ustedes saben que en un choque se va a romper el auto y se va a romper la pared. ¿Por qué? Porque la pared ha ejercido por esta fuerza sobre el vehículo una fuerza de 55.102 kilogramos. Y de acuerdo al principio de acción y reacción, si hay una fuerza que es una acción, va a haber una reacción que es una fuerza igual y de sentido contrario que el auto ejerce sobre la pared. Entonces, esta fuerza va a romper el auto y la reacción va a romper la pared y ambas se van a romper. Esto es lo que ocurre durante el impacto. Ahora, ¿qué pasa con los que van ahí adentro? Fíjense que estamos hablando del impacto del auto. Pero ¿qué pasa con la persona que va ahí adentro?